están ustedes? Pocas veces estoy así en polera, pero el calor aquí en Chile, imagínense en Argentina, nosotros estamos grabando en un día miércoles, ayer martes en Argentina dicen que hubo 43 grados en Buenos Aires, la gente, y además sin luz, o sea, ni siquiera había aire acondicionado. Nosotros aquí estamos bien, pero con calor, y para mí es un gusto traer en verano una entrevista que quiero que sea fresca. Si bien tanto el que la hace como el que la recibe ya estamos medio poco frescos, digamos, pero sí la personalidad, el intelecto, lo que representa el constituyente Agustín Esquella, creo que para usted es importante, para mí también, nuevamente tenerlo aquí en Quinta Visión. Agustín Esquella, ¿cómo está usted? Bien, Rodrigo, gracias por esta nueva oportunidad de conversar e informar a través de Quinta Visión sobre la marcha de la convención. A propósito, partamos por una cosa si bien la acabo de leer, la había visto de referencia en un artículo en el diario, que es una columna que usted escribió en el diario El Mostrador sobre la palabra en la Constitución. Quiero que usted me precise cuál fue su idea de ese artículo y por qué lo escribió. Mi idea, Rodrigo, es que las palabras con las que pensamos y con las que también nos comunicamos con los demás son siempre muy importantes en todos los órdenes de la vida, pero tienen una importancia especial tratándose de una constitución. O sea, al redactar una constitución que se va a sustentar en palabras, por supuesto, en un texto escrito, hay que poner muchísima atención a emplear las palabras debidas, las palabras más correctas, de manera que el texto constitucional sea comprendido con facilidad por cualquier ciudadano o persona que lo lea con posterioridad a que esté totalmente escrito. Esta columna que tú mencionas es un llamado de atención sobre eso, que en verdad es algo bastante obvio, pero me temo que a veces podamos en general y también los constituyentes en particular no poner suficiente atención a las palabras que utilizamos, no da lo mismo una palabra que otra, porque, termino con esto mi respuesta, lo que queda escrito en la Constitución va a ser aplicado e interpretado en el futuro por los gobiernos, por los parlamentos, por las autoridades administrativas a nivel local, regional y nacional, por los jueces, desde luego, y mientras mejor sea el lenguaje en que se sustenta la Constitución, mayores facilidades y menos posibilidad de arbitrariedad van a tener en el futuro esas otras autoridades cuando procedan a interpretar y a aplicar el nuevo texto constitucional. A propósito de esto, yo pensaba cuando lo escuchaba hablar de que un maestro de la palabra fue, y que es para descansar, Luis Guastavino. Por supuesto. Hombre que hablaba de cosas que la gente tenía que buscar el diccionario. Esto es irrerarguive, por ejemplo. Cuestiones que siempre, yo nunca he olvidado. Y lo que usted plantea, al tiro me asalta sobre un tema de época, de lenguaje. Hay un cambio en muchísima gente que cree que están creando un lenguaje y que tenemos que aceptarlo. Y que, por ejemplo, el anterior vicepresidente, él hablaba de nosotras, las constituyentes, en vez de decir nosotros los constituyentes. Cuestión que en principio, bueno, habrá que aceptarlo, pero el concepto también de ponerle el a algunas cosas, ese tipo de cosas me imagino que no irán a llegar al texto de la Constitución. Mira, celebro la alusión que haces a Luis Guastavino, que además de ser una excelente persona, como todos quienes le conocimos podemos dar fe, como tú señalabas, se expresaba oralmente y por escrito con una calidad y por tanto con una facilidad para darse a entender que eran envidiables. Sí, Lucho estaba ya muy mayor, había hecho su vida, pero igual sentimos su partida. En cuanto a lo segundo, tienes razón, Rodrigo. Tenemos que tener un lenguaje inclusivo.
pero practicar un lenguaje inclusivo no significa, no conlleva estar utilizando a cada rato dobletes o tripletes, ¿no? Porque realmente se pueden evitar si es que tú buscas los genéricos, las palabras genéricas. Por ejemplo, si en una constitución hablas o hablaras de que las personas nacen iguales en dignidad y permanecen iguales en dignidad, pues las personas nos incluye a todos, no necesitas decir los hombres, las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer un esfuerzo en la nueva constitución para encontrar esos genéricos que permitan no incurrir en dobletes como ellos y ellas, o en tripletes, no, ellos, ellas, ellas, no. Nadie está hablando así en Chile, salvo muy pocas personas, generalmente una élite académica, y si ese lenguaje se llegara a imponer en la sociedad chilena, bueno, tendremos que tomar nota de ello, y lo mismo la Real Academia Española, de la Academia del Lenguaje, de la lengua, pero yo tengo muchas dudas que eso vaya a proliferar. A todos nos ocurre que nos juntamos con gente muy diversa, de distintas edades, de distintas culturas, de distintas ideas, y cuando nos reunimos en una casa, por ejemplo, un grupo de personas, nadie está hablando de ellas, ellos y ellas. Entonces, yo recelo de ese innecesario recurso a doblar o triplicar el lenguaje. De repente tú puedes decir quienes hayan hecho esto o quienes tengan este derecho. Ahí tienes otro ejemplo de un genérico. No necesitas incurrir en dobletes y tripletes. Siempre hay un genérico que te permite no excluir a nadie sin necesidad de incurrir en estas repeticiones que en verdad resultan bastante poco comunes en el habla de los chilenos, al menos para ahora, ¿no? Por ahora. Pero sucede que a lo mejor, tanto usted como yo, nos pasó la época por encima, porque a mí me pasa lo mismo que a usted, con Venezuela, me pasa exactamente lo mismo. Y aún más, me preocupa cuando, guardando las debidas proporciones, sin que sea una cosa ni despectiva ni nada, pero yo siento un poco que está pasando como el libro El Señor de las Moscas. Una cantidad de jóvenes, de niños haciéndose cargo de la administración de todo, incluyendo la administración, incluyendo la administración de las normas y la creación de las normas que van a regir para el futuro en la... ¿Usted qué sensación tiene frente a eso? Mira, las personas mayores, y yo lo soy, tú no, creo yo todavía, Sí, Rodrigo, también. Sí. siempre la época nos pasa un poco por encima. Hay que aceptar eso, pero yo hago un esfuerzo, particularmente al interior de la Convención Constitucional, por sintonizar lo más posible, a lo menos por comprender lo mejor posible los planteamientos, las ideas, los intereses, el lenguaje incluso que emplean los más jóvenes. La edad promedio de la convención es bien baja, 45 años, y yo siempre digo que si no hubiera resultado electo constituyente ese promedio sería más bajo, ¿cierto? Pero bueno, créeme de verdad que hago ese esfuerzo, pero no tengo por qué rendirme a usos del lenguaje que a mí me parecen artificiales. No estamos hablando de esa manera. Que se hable así por algunos académicos o por algunos convencionales no significa que en Chile se esté hablando así. Vamos a ver qué destino tiene ese lenguaje de los dobletes o tripletes. Yo no tengo ningún inconveniente en decir compañeros y compañeras cuando me refiero a mis colegas constituyentes, pero ¿para qué estar diciendo compañeros, compañeres, compañeres, compañerime? No lo veo necesario. Y en consecuencia podría tratarse, Rodrigo, no lo sabemos, de un fenómeno aislado propio de ciertas élites académicas, sobre todo, pero que en definitiva tanto podría como expandirse o no en la sociedad, y yo tengo serias dudas de que vaya a expandirse. Lo digo así, sin ningún dogmatismo,
porque podría ser que la realidad me desmintiera mañana, pero vuelvo a lo que dije al inicio, de verdad, sinceramente, yo me llevo muy bien con los jóvenes que hay en mi comisión, en el pleno de la convención, pero discutimos estas cosas y yo les digo, pero ¿para qué utilizan ese lenguaje artificial que significa también una utilización del tiempo muy grande? Yo no creo que cuando leamos una novela en pocos años más, cuando diga nosotros, vaya el autor a tener que poner además nosotras, además nosotres. No lo creo. Veremos. Ahora, hay una nueva mesa que se eligió, producto de un parto de los dioses, un parto enorme. Y el vicepresidente, en una entrevista, dijo que a propósito de la diversidad, él había tenido una conversación con usted para entregarle unos textos y explicarle el tema de la diversidad efectiva, aquello. Sí, exactamente. Lo que pasa es que yo en mi comisión, a propósito de la diversidad sexogenérica y de la diversidad incluso en todo lo que es opciones, inclinaciones en el terreno sexual, puse en cuestión de que fuera la mejor palabra para referirse y dar cuenta de la diversidad que acabo de señalar, la palabra disidencias. Simplemente me pareció a mí, y eso es lo que discutimos, que la palabra disidencias podría sugerir en muchos, aunque no en mí, enfrentamiento. Personas que se ponen frente a la sociedad porque tienen una distinta condición sexogenérica o distintas preferencias o inclinaciones sexuales. No, como todos queremos que estén todos dentro, que nadie sea discriminado por esos motivos, yo prefiero hablar de diversidades. Pero Gaspar Domínguez, con mucha gentileza, se acercó a mí y me explicó por qué se utiliza también el lenguaje de disidencias sexuales, y quedó de enviarme un texto que da cuenta del origen de esta palabra disidencias sexuales para lo que yo llamo diversidades sexuales. Me lo enviará en algún momento. Ahora el hombre está muy ocupado y entiendo que no me lo haya podido enviar hasta ahora. Pero lo que interesa, Rodrigo, es que el espíritu es el mismo. Cuando yo digo respeto y no discriminación por las diversidades sexuales, estoy diciendo lo mismo en el fondo que cuando eso se expresa cambiando la palabra diversidades por disidencia. Optaremos en la Constitución por la palabra que sea mejor, tenemos que debatirlo, pero lo interesante es que en el fondo, entre una persona como Gaspar Domingos y yo, hay acuerdo en que el tema de las diversidades sexogenéricos es muy complejo, es muy extendido. Hemos aprendido mucho en el último tiempo que ahí hay mucha más diversidad o disidencia, llamémoslo de una u otra manera, de la que estábamos dispuestos a reconocer, a aceptar. Hoy día nos damos cuenta que hay mucha más diversidad o disidencia, y también creo yo que la mayoría estamos en la postura de que no se puede discriminar absolutamente en lo más mínimo a nadie porque forme parte de esa diversidad o porque forme parte de esa disidencia. Ahora, es sintomático sobre esto es que después de esa tremenda y larga sesión en que hubo 2 días, muchas horas, 9 votaciones para elegir presidente, y todos alcanzaban a los 70, 60, 64, 70 y algo, hasta que al final los 77 que tenían con un número mágico, con un voto de derecha, llegó a los 78 para elegir a la presidenta. Pero curiosamente el vicepresidente, que era de las disidencias sexuales, como dicen, como usted está explicando, resulta que es el que tuvo mayor votación de inmediato, 100 y tantos votos, y se zanjó. Entonces, hay en esta diversidad de convencionales una visión muy especial sobre esto, ¿cree usted? Mira, yo creo que la noche del martes de la semana pasada nos dimos un buen ejemplo al país con 9 votaciones sucesivas, infecundas,
donde cada colectivo levantaba un nombre y después a la siguiente votación lo bajaba. Yo creo que eso se pudo llevar de una manera mucho más ordenada, más consensuada y no tan improvisada. Pero prefiero quedarme con el desenlace. El desenlace que se produjo el día siguiente, el miércoles, consistió en lo que tú dices. Perdón. Es que justamente frente a lo anterior, ahora quiero poner en la mesa una cuestión que es tremendamente grave en el concepto. Y es que las redes sociales que miraban los constituyentes, o el uso, la presión de las redes sociales, iba descartando ciertas cosas. No, esta no, porque tenía, y empezaban a publicarlo. Por esta no se puede votar porque tuvo un juicio de cuenta. Lo que pasa es no entender lo que es un juicio de cuenta con la primera. Y después, no, que cómo van a votar por otra, votó la derecha, por ello no se puede votar por Fernández. Entonces, ese manejo de la red, ¿no crees que es tremendamente pernicioso y que tiene una influencia? Por supuesto, Rodrigo, y hace bien en recordar que todos los colectivos que en los patios, en los jardines del Congreso Nacional en Santiago trataban de ponerse de acuerdo en las sucesivas votaciones y no lo consiguieron en esa noche del martes, estaban muy atentos a sus celulares, estaban muy atentos a lo que decían las redes, y a mí no me pareció tampoco algo positivo. No podemos estar al interior de la convención eligiendo presidente y vicepresidente de la misma según lo digan las redes sociales, porque entonces confiémosle también a las redes sociales que redacten la nueva constitución. Por lo demás, Rodrigo, yo tengo, como todos, la fundada sospecha que las redes sociales se manipulan. No son tan espontáneas como parecen. Y en consecuencia, basta que un grupo por razones políticas esté en contra, haya estado en contra de alguno de los postulantes para coordinadamente salir por las redes sociales a bajarle el perfil a esa persona, a hacerle acusaciones. Por lo demás, Rodrigo, a última hora, por ejemplo, a Ramona Reyes, que era una muy buena postulante del Partido Socialista a la presidencia, ese mismo día por redes sociales se le empezaron a enrostrar una serie de imputaciones. Y yo digo, si esta persona no era idónea, según las redes sociales, para ocupar el cargo de presidenta, ¿por qué eso no se advirtió antes? O sea, se hizo el mismo día sobre la marcha. Entonces, todo eso permite dudar de la espontaneidad y del carácter genuino de muchas de las personas que se expresan a través de redes sociales, porque lo hacen de una manera coordinada y con el propósito generalmente de dañar a una persona, nunca de enaltecerla. Es muy raro que esa noche hubiera salido por redes sociales una multitud de personas a elogiar a un Patricio Fernández, que habría sido un excelente presidente, o a elogiar a Benito Baranda, que también habría sido un excelente. No, ningún elogio, puros defectos. Entonces, yo tengo mucha reserva con el tema de las redes sociales. Ahora, para completar la respuesta, yo me quedo con el desenlace. Al día siguiente se eligió a Elisa Quintero, se eligió a Gaspar Domínguez, este último por una alta votación, lo cual habla de que son dos personas muy apreciadas dentro de la convención. Yo he tratado más a Gaspar Domínguez y estoy consciente de sus merecimientos, de sus atributos. Es un médico, entiendo que no tiene más de 35 años de edad, es independiente de los partidos políticos. Tiene 31, Agustín, tiene 31. Y yo le subí 4 años. Bueno, el presidente de la República va a tener 35. Tenemos que acostumbrarnos a que cada vez crecientemente sean personas jóvenes las que asuman funciones públicas. Mira, las personas mayores, además ya de ir de capa caída, creo yo, a veces tenemos muchos compromisos, tenemos como ideas fijas. Bueno, algunos jóvenes también tienen ideas fijas, pero Eso no es monopolio. Yo creo, Rodrigo, que en general esto no es una celebración de la juventud al modo bobalicón con que lo hacen algunos viejos, ¿no? Que por tratar de congraciarse con los jóvenes aplauden todo lo que los jóvenes dicen o hacen. No, yo no estoy envejeciendo de esa manera por fortuna, pero tampoco estoy envejeciendo de la mano de la efebofobia. ¿Ah?
de la Ahora, efebofobia, o sea, de la fobia a los jóvenes. Es la manera, lógico. ¿cierto?, más común de envejecer, que es el desprecio por los jóvenes, no saben nada, pasan en carrete, toman mucho más que nosotros. Yo no quiero envejecer ni por el lado de la efebofilia, la adoración de los jóvenes, ni por el lado de la efebofobia, que es el desprecio a los jóvenes. Quiero en esto también, ojalá lo consiga, mantener una actitud serena, una actitud objetiva, una actitud que no ensalce Bueno, por pero, principio, ni tampoco critique por principio a los jóvenes. bueno, pero a usted que le gusta la ética y la estética, indudablemente entenderá que es mucho mejor la efebofilia, el amor a la belleza tan joven también, la No, insolente belleza de la inteligencia y la apariencia juvenil, sin duda alguna. bueno, es que ahí me estás llevando a otro terreno, Rodrigo, habría que hacer la distinción. Mira, yo pongo un ejemplo, efebofobia es un señor que va por la calle y ve a un joven por detrás que lleva una pancarta. Este señor mayor no lee la pancarta, pero solo por ver a un joven con una pancarta lo insulta o le lanza un objeto. Eso Pero es podría ser efebofobia. pancartafobia también, a lo mejor. Anda tú a saber. Y efebofilia, lo contrario, una persona que Sí. ve a un joven con una pancarta y antes de leer la pancarta se pone a aplaudir. Ni lo uno ni lo otro. Los jóvenes no se merecen ni aplausos ni rechazo solo porque son jóvenes. Ahora, para terminar, dentro de este lamentable espectáculo de no ponerse de acuerdo cuando 117 podrían perfectamente, que pensaban en conjunto más o menos igual, haberse puesto de acuerdo para elegir 78. Pero tan terrible y tremendo ese espectáculo como el que 37 que deberían pensar igual todavía no se ponen de acuerdo para tener un vicepresidente dentro de la derecha. Mira, tú, Rodrigo, eso realmente es muy desconcertante. Hay un colectivo que se llama Vamos por Chile, que integran más de 30 personas, y es natural que ese colectivo, que en cuanto a número es el más numeroso de la convención, tenga una de las vicepresidencias adjuntas de la mesa, porque en la mesa está la presidenta, el vicepresidente, pero hay 7 vicepresidencias adjuntas. ¿Por qué 7? Para que se correspondan cada una con alguno de los colectivos políticos o culturales mayoritarios que hay en la convención. Y uno de esos colectivos es Vamos por Chile, tiene que tener un representante, un vicepresidente adjunto. Pero lo sorprendente es que yo digo esto y habiendo apoyado la postulación de Monkeberg, por ejemplo, con mi respaldo, no obstante que ese colectivo a mí no me representa en absoluto, pero consciente de que ese sector tenía que tener una vicepresidenta adjunta por razón de justicia, de pluralismo, y por la calidad de la persona de Monkeberg, yo no tuve ningún reparo, siendo una persona que no soy de derecha, de dar mi patrocinio. Ahí están enredados, fíjate tú, hace ya más de una semana. ¿Cómo no lo resuelven? Pueden resolverlo en favor de Raúl Celi, espléndido, porque Raúl haría muy bien también ese papel. O pueden hacerlo en favor de ¿cuál es otro de los nombres que está circulando? Hernán Larraín, por ejemplo. Excelente nombre. Pero lo que uno le diría a ese colectivo Vamos por Chile, no perteneciendo a él, oye, ¿cómo diablos se demoran una semana en ponerse de Ok, acuerdo en un nombre de ustedes mismos, de me ellos parece lo mismo. mismos? No Ahora, entiendo. la conversación se hace siempre muy, muy corta, muy, muy breve, muy entretenida. Una cosa cortita. Pero frente a todo esto, ¿no le parece que igual cambió la mesa, pero igual hay una conducta media obtusa todavía, de no abierta, cuando lo acabo de leer en el diario por el vicepresidente de una asociación de colegios particulares que presentaron un proyecto sobre el derecho preferente de los padres para definir la educación de sus hijos, más de 30.000 firmas, y piden audiencia para recibirlo y no lo recibe pero sí recibe a los que llevan una cosa sobre el feminismo. ¿No le parece que eso está mal? Bueno, sí, yo pienso que si hay una iniciativa popular de norma constitucional que tiene 30.000 firmas, yo haría un esfuerzo de manera que la presidenta, el vicepresidente o por lo menos algunos de los vicepresidentes adjuntos los recibiera
porque es un muy buen número de patrocinantes y porque además están patrocinando una cosa de toda razón, ¿no? Y yo, por supuesto, estoy a favor de reconocer el derecho de los padres preferente a educar a sus hijos, pero ojo, también el deber, porque de repente los padres dicen, yo tengo el derecho a educar a mis hijos y se descuidan mucho en esa educación de los hijos. Okay. Derecho y deber de los padres Okay. de educar a sus hijos. Okay. Estoy completamente de acuerdo. Su papá y mi papá se ocuparon de ello y ustedes estudiaron en un muy buen colegio particular en el Macá y yo también en los Padres Franceses. Pero eso hace bastante tiempo. Es decir, por poner algunas pocas décadas de que estudiamos en los colegios. Pero resulta que cómo es posible, y cortito, no puedo dejarla pasar, que todavía se es el resultado de la prueba de ingreso a la universidad y de los 100 mejores establecimientos educacionales, 95 sean particulares pagados. Han pasado 70 años y seguimos en lo mismo. Pero a los países les pasan las cosas que son efecto de lo que hacen. No ha habido una preocupación sistemática por la educación pública y en consecuencia el fenómeno que tú describes estadísticamente, lo que pasó en la última prueba, es fácil de entender. Por supuesto que es inaceptable, pero ¿cuándo va a llegar realmente la hora de la educación pública? Parece que no llega porque las pruebas como esta o los puntajes para el ingreso a la educación superior muestran una inequidad sumamente alta. Porque tenemos que cortar porque el tiempo se nos va. Me habría gustado conversar sobre qué responsabilidad tiene el colegio de profesores que no quiso durante todos 2 años no tener clases presenciales en los colegios públicos. Entonces, los gremios, Rodrigo, los gremios, siempre hay que desconfiar de los gremios. Así es. Un gusto, Agustín. Para mí es muy agradable conversar y ver que está pujante, presente, firme y tenaz en sus ideas. Deseo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa. Mucho gusto tenerlo aquí en Quinta Visión. Gracias, Rodrigo, y un abrazo a todos quienes trabajan contigo en Quinta Visión. Ok, muchas gracias. Y usted lo ve ahí, siempre brillante, siempre preclaro. Él es premio nacional, él es uno de los grandes constituyentes que tiene este país. Agustín Esquella. Que estén ustedes muy bien.